Estamos con Miguel Ángel Arena. Miguel Ángel, estás aquí porque has escrito un libro de no ficción que habla sobre negociación y creo que hay parte muy interesante sobre cuál ha sido el proceso de escritura y sobre la negociación. Así que te presentamos y empezamos. Miguel Ángel Arena, ingeniero de organización industrial por la Universidad de Cádiz. Executive MBA por el Instituto Internacional de San Telmo. Has trabajado en sectores diversos durante más de 20 años, como automoción, energía, química industrial y reciclaje, y has desempeñado puestos de alta dirección y dirección general en varias compañías. ¿Me dejo algo en el tintero? No, me suena bien así escuchado, o sea, más escuchándote a ti suena bien. Parece que he hecho cosas, no sé. Yo soy un eneatipo 5 y tengo el síndrome del impostor y no me gusta, aunque estas cosas escuchadas, como te digo, gustan, me ponen un poco nervioso, la verdad. Sí. Bueno, como digo, a mí me interesa muchísimo porque después de haber leído el libro de negociación he pensado, madre mía, no sabía yo que negociar era tan importante, tan básico y que se podía hacer de una forma tan cómoda, ¿no? Después de leer el libro es como, uy, me apetece negociar. Háblanos de tu libro, ha llegado el momento, háblanos de tu libro. ¿Por qué decidiste escribir un libro de no ficción? ¿Y por qué, de todas esas cosas que hemos visto que has hecho, has elegido hablar de la negociación? Bueno, el escribir un libro forma parte de un proyecto personal. Me quiero dedicar a la divulgación, en este caso del tema de negociación. Una de las tesis que sostengo en el libro es que el momento actual en la sociedad se caracteriza porque hay determinados fenómenos que están ahora en marcha. El fenómeno de la posverdad, la burbuja de filtros, y luego tenemos una clase política a la que nos merecemos, ¿no? Que tampoco ayuda. Y todos estos factores, pues bueno, si los metes en una coctelera, pues están generando una polarización social y unos conflictos que o se resuelven por métodos de negociación o van a tener que resolverse por métodos violentos, y ya está pasando. Quiero decir que si te fijas las noticias ya de Rusia y de Ucrania ni nos hablan, ¿no? La información que nos llega, por lo menos a mí me hace pensar que estamos en un momento de una polarización muy, muy importante, y como te digo, me ha parecido que rescatar la herramienta que el ser humano lleva utilizando desde el origen de los tiempos para ponerse de acuerdo es importante en este momento. El consejo que doy es intentar ser lo más crítico posible con la información y no incluir nada en tu libro si no has comprobado 3, 4, 5, 6 veces que es veraz la información y que es válido el comentario, la idea que vas a introducir. Sí. Bueno, te pregunto, en la gestación del libro, en la escritura, ¿cómo preparaste la escritura? Porque hay gente que utiliza aplicaciones, a mí me encanta el concepto de mapas mentales, apuntes. ¿Tú has utilizado algún método concreto para ayudarte en la escritura o te has dejado venir? Hice una planificación, como te he dicho, no hubiera hecho nada. Lo que presentación, nudo y desenlace. El nudo es la negociación. El libro, bueno, el libro es de negociación y comunicación no verbal. Entonces, el grueso es la negociación, y hay un contenido teórico, y la teoría siempre cuesta. Entonces digo, mira, para que sea lo más ameno posible, voy a intentar estructurar la parte más densa de teoría como si fuera una obra de teatro, ¿no? Y son 3 actos diferenciados, ¿no? Como bien sabes, tenemos un acto de preparación, y ahí en ese acto sabía que tenía que contar cómo hemos de prepararnos antes de una negociación, y qué información, que acabamos de hablar de la información, ¿no? Qué información recabar, qué información necesitas y cómo filtrarla. Y también de cómo definir tu estrategia y tus objetivos. Antes de empezar a negociar tienes que fijarte unos objetivos. Ese era el primer acto de la preparación. Luego hay un segundo acto en la obra de teatro, que es el cara a cara, que habla un poco de, oye, el frente a frente. Cuando te sientas enfrente a la otra persona, que es una parte muy emocional, es donde nos solemos poner más Mm. nerviosos, ¿no? Pues bueno, doy consejos para gestionar esos nervios, ese nerviosismo, y también doy consejos para preparar una propuesta y qué métodos de persuasión se pueden utilizar para hacer que la propuesta que expongamos y que ofrezcamos a la otra parte sea aceptada, ¿no? Porque la cosa, el contenido, o sea, el fondo y la forma, pues son igualmente importantes, ¿no? Esto Hitchcock lo decía, ¿no? Es más importante cómo cuentas la historia que no la historia en sí. Entonces hay que hablar de técnicas de persuasión, y de eso se habla en el libro. Y el último acto de la obra de teatro es el acto de cierre, lógicamente, ¿no? Y ahí pues repaso qué puntos hemos de tener en cuenta si queremos aumentar la probabilidad de que lo que acordamos se termine por cumplir, porque muchas veces se llega a un acuerdo, pero si ese acuerdo no se cumple, no hemos hecho nada, ¿no? Mm.
Y como te digo, este es el núcleo, la parte de negociación, y luego lo que hago es una parte de introducción donde sabía que quería poner al lector en el tono de que la negociación es muy importante para la sociedad y lo que hacemos y lo que hago es un repaso histórico de cómo ha evolucionado la negociación para enganchar con el desarrollo teórico de negociación y para concluir hablo de la personalidad de los negociadores y de la parte de comunicación verbal que es bastante extensa, como te digo, y eso es lo que he querido hacer al final y creo que me he explayado ahí, he intentado hacerlo para que quedara bien claro, ¿no? Sí, además me gustó mucho cuando hablas de tipos de negociadores, está súper interesante porque conocerse es otra gran ventaja, conocer qué estilo, quiénes somos Autoconocimiento. nosotros y con quién estamos negociando, efectivamente es bastante Y importante. poner también las cosas un poquito valorar las cosas. No, muchas veces le damos más importancia a las cosas que estamos negociando de lo que la tienen, ¿no? Y si nos Mm. obcecamos y nos obsesionamos con lo que estamos haciendo es tan importante, nos ponemos nerviosos y empeoramos el resultado. Hay que tomarse un poquito Mm. menos en serio. Vale, nos has contado antes que habías negociado en tu trayectoria con un montón de gente muy distinta, en muchos contextos diferentes, y todo eso lo has concentrado de una forma muy divertida que es con microhistorias, ¿no? Que ejemplifican un Ujú. poco la teoría. O sea, que has utilizado el storytelling, que a ti no te gustaba la palabra relato, pero storytelling tengo que reconocer que a mí también me genera es como, bueno, en Es que, ¿a que realidad sí? Es es que narrar sí, y es es así. contar. Entonces, esto de storytelling, que es contar historias, tú cuentas microhistorias. eh, y propones hacerlo también para negociar. Y antes lo decías, es tan importante lo que El decimos contenido como la como cómo lo forma en que lo expones. decimos. Claro. ¿Cómo has refinado tú esa habilidad? ¿Ya naciste con esto o cómo se te da a ti lo de contar Yo es que fui historias? monaguillo, entonces, Ah, sí, sí, fui monaguillo. Y entonces, lo del el storytelling, lo que pasa es que como en nuestra época todos somos muy egoístas y todos nos lo hemos inventado nosotros, esto viene del Nuevo Testamento, no sé si incluso antes, ¿no? Pero esto lo inventó Jesucristo, cuando contaba las parábolas, ¿no? Para bueno, instruir. vendría, sí. ¿Cómo aprende uno a contar historias? Pues yendo a la fuente, leyendo mucho y viendo mucho cine. Y si uno investiga, a mí me gusta mucho siempre ver los documentales de los directores, de cómo cuentan los procesos de cómo han rodado las películas, de cómo hicieron los guiones y tal. Y haciendo eso aprendes un poco, oye, que hay técnicas, ¿no? Tienes que Mm, presentar el personaje, tienes que hacer bien esa presentación, darle un arco al personaje, un desarrollo, qué tesis son las que tú quieres contar, o sea, que tu historia, qué va a decir. O sea, no diga, o sea, no el relato entero, sino, oye, ¿qué puntos al final? Porque un libro se mm, tiene que luego poder contar en 2 o 3 ideas principales, ¿no? ¿Cuáles son las 2 o 3 ideas mm, principales que tú vas a querer transmitir con tu libro? Y luego también una cosa que es el cumplimiento de la expectativa, ¿no? Esto lo aprendí viendo un documental de Regreso al Futuro. Y es que decía, al final de Regreso al Futuro sale Marty McFly, ¿tú lo has visto? No, sí. sí, sí, pero Sale Marty McFly tocando Johnny B. Good, un solo de guitarra y en la fiesta donde está con los padres, ¿no? Para que eso tuviera sentido, para que eso no fuera sacarse un conejo de la chistera, el tipo tuvo que introducir al principio de la película escenas donde el tipo estaba tocando la guitarra. Entonces tú tienes que, si al final de tu relato tú quieres darle mucha fuerza a una idea, o sea, ve contándola antes porque si no, esto es este tipo de cuestiones, ¿vale? A lo que me refiero. Y eso se aprende leyendo y se aprende viendo cine y yendo al teatro también. Esto a mí me ha hecho darme cuenta de que armar una historia es fundamental para contar las cosas bien, porque eso, haciendo historias, llegas a los sentimientos de la otra persona, mm, empatiza contigo y demás, ¿no? Entonces, ¿y qué consejos daría? Mira, que para hacer esto, porque estoy hablando de escritura, de cine, de teatro, no hay que ser un guionista. Coge historias de otros y hazlas un poquito tuyas. Cambia el mensaje, ¿no? Oye, ¿qué idea quiero vender yo con esto? Oye, pues coges historias del corta y pega, es así, ¿no? Un poco, no siempre, ¿no? Pero a veces es esto, oye, metes tu mensaje, en un cuerpo de un desarrollo de una historia, metes tu mensaje. El truco está en saber meter el mensaje sin que quede forzado y que parezca que es un mensaje de esa misma historia, ¿no? Y como te digo, muy importante saber el momento y el tono en el que sacas la idea, porque si mm. sacas la idea en un momento que no toca, no llega. A mí me gusta esto que dices de no sacar el conejo de la chistera, me encanta el concepto, las miguitas de pulgarcito, ¿no? Al lector tendremos que haberle Uh -huh. anticipado con más elegancia o con menos, con más sutileza o con menos. Iremos refinando, pero ir sembrando el sentido de lo que viene a continuación, porque si no, despistamos a quien nos lee o a quien nos escucha, ¿no? Mm. Entonces, ¿cuál dirías, una breve, cuál dirías que ha sido el mayor desafío para la escritura del libro? Que soy muy impaciente y claro, yo cuando hice mi planificación oye, ¿cuánto tiempo voy a tardar en hacer esto? Era la primera vez que me enfrentaba a un proceso de creación y los procesos de creación no son diferentes a otros porque o te vienen a buscar las musas o no, o vienen un día que tú no estás es decir, esto no se puede planificar
un proceso se puede hacer, ¿no? Pero que es complicado acertar porque un proceso de creación es diferente a otro tipo de proyectos, ¿no? Entonces, claro, esto hizo que yo siendo ya de por sí impaciente, pues me generó una ansiedad muy grande. Yo estaba me ha costado dormir, he tenido que estar con los botes estos de melatonina, me los tenía Sí, que beber, haciendo mucho ejercicio, sí. eso sí, también me ayuda, pero que el mayor desafío es eso, lidiar con la impaciencia y con la ansiedad de querer llegar a las fechas y con la calidad, porque tú puedes llegar a la fecha, pero si no das la calidad, mire usted, alarga el proyecto 2 meses y hazlo con calidad, que es de lo que se trata, ¿no? ¿Y lo más fácil para ti? Lo más fácil, bueno, lo más divertido. Lo más divertido fue en la parte de comunicación no verbal, porque más allá de Sí, describir los gestos, ¿no? Con palabras, pues para que al lector le fuera más al punto, fuera más preciso el gesto y el detalle, y el movimiento corporal que quería transmitir, aparte de describirlo con palabras, en el libro se incluyen más de 50, no sé si eran 55 ilustraciones en la parte de comunicación no verbal, donde se reflejan estos gestos y estos en fin, la cara, el detalle de la cara y todo esto se refleja el trabajo además que ha hecho sí. el ilustrador es genial, Gerson Magaña, además que le agradezco aquí el trabajo que ha hecho. Y ha sido divertido porque al final esas caras se las he tenido que pedir a amigos, familiares y conocidos y ha sido un proceso, saca más morros, no, el ceño un poco más fruncido, tal, y así, así la Ahí verdad. había teatro del bueno también. Había teatro, sí. ¿Es quién te ha hecho la portada? ¿El ilustrador Sí, sí, de...? correcto. Ha sido la Sí, misma persona que han hecho las ilustraciones de la portada del interior. la portada está chulísima. Me encanta la portada de tu Es libro. es Sí, un poquito una analogía de lo decir, de lo que significa el libro, ¿no? De romper el paradigma y de que es una persona que se ha hartado un poquito de la sociedad porque está delante de un muro con noticias y demás y que está harto de lo que ve en el mundo y quiere cambiarlo, ¿no? Es un poquito esa, ahí ah, está que el tiene tío. aquí tu libro. Es un poquito esa idea. Mm. Está muy chulo, muy chulo. Venga, pues nada, consejos que darías a otros escritores o cosas que ahora hagas distintas en tu manera de escribir después de haber pasado por edición, maquetación, publicación. Ahora, ¿ha cambiado algo en tu forma de escribir o de concebir la escritura o esto de contar historias? Como consejos, primero, que sean constantes, que hay que ser disciplinado cuando uno escribe, ¿no? Muchas veces o no te dan, es decir, no te sientes con ganas, ¿no? O estás muy obtuso y ves que no progresas, ¿no? Pero hay que ser disciplinado porque un libro el libro tiene para ti, para mí, creo que son 85.000 palabras. O escribes, bueno, 85.000 palabras la versión final. ¿Cuántas palabras has quitado y has puesto y has quitado y has puesto? Eso, o eres capaz de escribir 1.000 y pico de palabras al día o te tiras 3 años. Entonces, y eso cómo se consigue, con disciplina, ¿no? Luego que dejen respirar a los textos, que a los textos les gusta respirar. Eso me lo enseñó una persona con la que estuve trabajando. Pero me refiero sobre todo al tema de que escribas y lo dejes y que pase una semanita y vuelves a releerlo. Porque te das cuenta que a lo mejor ese día no estabas tan fino como creías, o porque luego el desarrollo, tú tienes una dirección de hacia dónde quieres llevar el libro y resulta que escribes una cosa, sigues escribiendo y vuelves a ella a las 2 semanas. Como has seguido escribiendo, a lo mejor te interesa que lo que escribiste aquel día, darle un puntito diferente para que lo hace mejor con el mensaje porque al final el trabajo, quiero decir, es lo que escribes hoy más lo de mañana, más lo de pasado y todo tiene que hacer sentido. Y luego me decías que he aprendido de la lectura, que al final, perdón, la lectura de la escritura, que el lector al final es una persona que te llevas a dar una excursión, a que te llevas de viaje, ¿no? Y tú imagínate que te digo, Rocío, escucha, mañana vamos a ir al campo a una excursión y tú dices, venga, vale, yo voy a tu casa a recogerte y nos vamos al campo, tal, y llegamos al campo y te digo, bueno, Rocío, ahí te quedas, adiós, y te dejo allí tirada en medio del campo. ¿Tú vas a volver de excursión alguna vez conmigo? No vas a volver de excursión nunca, pues si este tío es gilipollas me ha dejado aquí en medio de la nada, ¿no? Entonces, las historias a mí no me gustan las historias inconclusas. Hay que recoger al lector del sitio donde esté, llevarlo a donde quieres que llegue, pero devolverlo a su casa. Y tienes que cerrar un poquito la historia, intentar hacerla redonda. Y en el libro, ¿cómo lo hago en el libro? Pues intento que al final, por medio de un decálogo del buen negociador, que lo llamo, resumo las ideas principales que me han llevado a escribir el libro, las tesis que quiero defender y los cierro, para que al final quede resumido cuáles son las ideas principales y las tesis que se defienden. Es cumplir la promesa, ¿no? El Mm, escritor tiene la obligación de cumplir la promesa de su libro, lo que le hemos dicho que le vamos a contar y para lo que le va a servir, tiene que quedar bien cerrado claro. casi como, sí, con un lazo al final del libro. Y el decálogo
Lo haces muy bien, es verdad. Y además hay algo que me encanta del libro y es que la negociación se convierte en transversal. ¿Qué es negociar y para qué lo necesitamos entonces? Bueno, la negociación es la herramienta a través de la cual los seres humanos nos ponemos de acuerdo sin tener que llegar a utilizar la violencia. La utilizamos cotidianamente, ¿no? Lo que pasa que es de estas disciplinas que no se estudian en el colegio, pero que la sociedad sería muy distinta si no se hubiera desarrollado la negociación, ¿no? Y una de las cuestiones que tocamos en el libro, que toco en el libro, es cómo la negociación ha acompañado al ser humano durante la historia, se ha ido adaptando para ayudarle a resolver los conflictos que han ido apareciendo, ¿no? En el libro hablamos de cómo se desarrollaron las primeras técnicas de trueque, ¿no? En el Neolítico, cuando dejamos de ser nómadas y nos iniciamos en la agricultura, en la ganadería, generando excedentes que se podían intercambiar. Hacemos un repaso también por la época de Mesopotamia, de los primeros acuerdos de paz por escrito que se firmaron entre dos ciudades-estado que estuvieron, Uma y Lagash, que estaban litigando por el control de unas tierras. La aparición del derecho internacional, porque al final esa es una herramienta de legitimación para la negociación entre países. Y como te digo, intento sensibilizar al lector sobre la necesidad de negociar en todos los ámbitos y pongo el énfasis y hago hincapié en que la negociación nos ha ayudado para ser quienes somos y para que estemos en este momento histórico y para conseguir que la sociedad sea tal y como la conocemos hoy. Si no se hubiera inventado la negociación, el mundo sería muy distinto. Sí, lo es. Dices para no recurrir a la violencia y para casi de carácter preventivo, sí. ¿Lo necesitamos todos? Entonces, ¿todos necesitamos negociar? Sí, sí, sí. Sí, en tanto que, como te digo, si está presente en nuestra vida cotidiana, pues todos necesitamos negociar, lo hacemos, es que no es que lo necesitemos, es que no sabemos vivir sin negociar. Este es el tema. Lo que pasa es que lo hacemos sin método, nos basamos un poquito en la intuición, en la experiencia, pero claro, la experiencia tiene un límite, la experiencia es importante, pero si no tienes método, pues oye, no eres consistente, porque la experiencia no genera aprendizaje per se, es decir, las cosas te pueden ir bien, pero si no sabes por qué estás teniendo éxito, no estás aprendiendo. Y negociar es necesario porque tiene una serie de ventajas, ¿no? Es un instrumento de paz, ¿no? De hecho, la negociación nos ayuda a resolver conflictos sin tener que recurrir a métodos violentos. Luego nos ayuda a alcanzar los objetivos. La historia de la humanidad es una historia de la lucha por recursos que son escasos, ¿no? Y claro, si para repartir esos recursos no utilizamos métodos equitativos, justos y éticos, pues se generan problemas, ¿no? Este método de negociación, el método basado en principios, en el que yo utilizo en el libro, precisamente se caracteriza por utilizar principios éticos, justos y equitativos para resolver los conflictos. Entonces, si te sientas a negociar, generas unos vínculos con la otra parte, se habla de la empatía, de la comunicación, de la persuasión, te vas a generar unos vínculos que van a minimizar los posibles conflictos futuros y si los hay, que los puede haber, pues, oye, pues van a ser menos virulentos. Prácticamente sí, vivir es negociar, ¿no? Y a mí lo que me gusta después de haber leído el libro es tener conciencia de que lo estás haciendo, ser consciente de que cada una de esas interacciones puede ser una negociación o están siendo una negociación, aunque no lo hubiéramos concebido como tal. Desde la perspectiva de autor, ahora que has escrito, ahora que has visto cuál es la fase de escritura, de corrección, de maquetación, de edición, publicación y promoción posterior, ¿en qué medida en cada una de estas fases necesitamos la negociación o es necesaria la negociación en cada una de esas fases? Yo distinguiría dos etapas o dos fases, ¿no? En el proceso de creación. La etapa en la que estás solo, contigo mismo, esto te puede generar unos sesgos cognitivos, sesgos de confirmación, donde, oye, te enamoras tanto de tu idea que luego, cuando tienen que entrar otros a colaborar contigo, por eso distingo dos etapas. La primera etapa en la que estás solo, ¿vale? Contigo mismo, que tienes que negociar, tienes que entender que te está pasando esto, que te estás volviendo un poquito loco. Esto lo tienes que entender. Y Porque un luego en la muchito. segunda etapa, que es cuando empiezas a colaborar con gente, lo primero es que tienes que contar con buenos profesionales. Esta es también una de las cuestiones, pero claro, luego los tienes que dejar trabajar. Si tú estás tan metido en tu idea y tan convencido de que tu idea es la mejor y que no hay nadie que te pueda llevar la contraria, no les vas a dejar hacer su trabajo. Entonces, el trabajo del autor consigo mismo, yo creo que el proceso creativo es un proceso en el que hay que negociar con uno mismo,
Y luego ya convencerse de que uno puede haberse vuelto un poco loco. Yo creo que a mí me ha pasado. Se nota, yo creo que se nota. Así se Y, percibe. y luego, Sí. para dejar que luego la gente haga su trabajo. Y como te digo, vas a tener que negociar en función de que de cada persona es un mundo, ¿no? Pero que si tú has hecho esa labor previa de saber, oye, tengo que trabajar con otros y dejarlos que aporten a mi obra y que transformen en cierta medida tu obra, por más que el proyecto sea tuyo, tú tienes que dejar que haya otros que colaboren y la transformen para mejorarla, ¿no? Porque al final, si cuentas con buenos profesionales, van a terminar mejorando el trabajo que has hecho. Quizá la más complicada, pero la más necesaria es la de negociación con uno mismo. A mí me Ujú. encanta escucharte eso porque es verdad, la parte de negociación con uno mismo, bueno, qué pongo, qué quito, cuánto tiempo tengo, negociar constantemente con qué es lo importante, no perder el foco. O sea, hay un trabajazo de negociación con uno mismo en la parte de Mm. escritura, no sé Pero también es bonito cómo lo perderse, ¿eh? ves. Es bonito perderse en el proceso y porque vas por caminos que no te esperabas, ¿no? Si no te pierdes un poquito, en la vida hay que perderse, ¿no? Para luego encontrarse. Y hay que dejarse llevar porque el proceso de creación es un proceso donde te tienes que dejar llevar. Lo propones igual en el libro, ¿no? Este equilibrio entre fundamentarte en un método, ir preparado, ir tal, pero equilibrarlo con la capacidad o la frescura de innovar, flexibilizar, dejarte un poco llevar. Quizá la clave sea ese equilibrio también en la negociación con uno mismo cuando estamos en fase de escritura. Hay que tener un método, hay que tener un plan, pero que luego dentro de tu método y dentro de tu plan tienes que saber que cambiar el plan es una opción, porque luego hay cosas que no sabes. Cuando tú haces tu plan inicial, hay cosas que no sabes, información que aparece en el transcurso del proyecto que tienes que integrarla en tu planificación y, oye, pues modificar el planning de trabajo y la idea inicial que tenías. No es problema, no significa que te habías equivocado, significa que tomaste una decisión, la mejor quizás con la información que tenías y que con la misma información en otro momento a lo mejor volverías a tomar la misma decisión. ¿Qué ocurre? Si hay información nueva hay que meterla en el cóctel, ¿no? Y modificar el plan. Claro, entonces en el libro das un montón de herramientas, que es eminentemente práctico el libro, por eso me ha gustado un montón. Hay casi una batería, ¿no? de herramientas para utilizar o para servirte durante la negociación, aparte dentro del método, ¿no? Entonces, ¿cuáles dirías que son, o cuáles de esas herramientas dirías que son fundamentales para alguien que está afrontando el proceso de escritura? Ya has mencionado unas pocas, ¿no? Para cualquier proyecto, para negociar y, por supuesto, en el proceso de creación hay que fijarse unos objetivos. Yo creo que es lo primero que tiene que hacer uno antes de embarcarse en cualquier tema en la vida, no solamente en los procesos de creación literaria, pero, por supuesto, en un proceso de creación literaria. ¿Yo qué objetivos intenté fijarme, ¿no? O qué objetivos creo que hay que fijarse? Primero tienes que decidir qué vas a contar. Luego hay que decidir a quién. A quién es tu público objetivo, porque si no decides quién es tu público, no vas a poder enarbolar o hilvanar una historia que le seduzca, ¿no? Que sea persuasiva. Tienes que decidir qué beneficio, o sea, que esa persona a quien tú te diriges, qué beneficio va a obtener de lo que les estás contando. En mi caso, pues, oye, pues le ofrezco un método de negociación para que se puedan desenvolver en la vida, porque, insisto, la negociación no solamente es un tema profesional y laboral, sino que también es un tema cotidiano. Y por último, tienes que, y no nos olvidemos del autor, el pobrecito, que también hay que acordarse de él. Oye, ¿qué vas a obtener tú con escribir ese libro? ¿Qué te quieres? ¿Ganar la vida vendiendo libros? Oye, pues eso. ¿Qué quieres? ¿Hacer un proyecto de marca personal, como era mi caso? Pues entonces es un proyecto de marca personal, ¿no? Entonces, hacer este planteamiento inicial es muy conveniente, no voy a decir totalmente necesario. Hombre, puedes improvisar, ir por la vida improvisando. Hay a quien le funciona. Yo voy a hablar de mi libro, ¿no? A cada uno lo que le funcione. Yo hablo de que me funciona. Si fijas de inicio estos objetivos, vas a ir más orientado, vas al punto y vas a ser más eficiente haciendo el trabajo, porque hay determinadas cuestiones que en algún momento vas a tener que responder. O sea, si tú estas cuestiones que te estoy diciendo, las pones negro sobre blanco al principio, ahorras trabajo y antes o después lo vas a tener que responder. Cuanto antes lo respondas, antes vas a saber si tienes que utilizar una primera persona del singular o del plural o tercera persona o lo que sea. Mm. ¿Qué herramientas de narración? Oye, ¿qué storytelling hago? ¿Cómo lo hago? ¿No? ¿Cómo monto mi relato? Y entonces, con eso vamos a saber qué tono utilizar en el libro, cómo contarlo, pero también temas que son mucho más operativos. Es decir, en función de cuáles sean mis objetivos, puedo decidir si utilizar una editorial u otra, porque en función de lo que me vaya Efectivamente. bien, a lo mejor me interesa una editorial mejor que otra. ¿Y qué canales de distribución? ¿Qué te interesa? ¿Vender solamente en Amazon o vender también en librería tradicional? Esto va a depender de tus objetivos. Pero es que además
si tú estableces bien tus objetivos, como luego tocará decidir qué profesionales te van a ayudar para completar el trabajo, si tú tienes claro qué quieres, te será más fácil seleccionar un profesional que sea adecuado para cumplir con esos objetivos. Si tú quieres un enfoque fresco y original y tal, pues te convendrá un tipo de profesional que no otro tipo que sea más serio. Tienes que seleccionar un buen corrector, un buen ilustrador, un buen maquetador. Y vuelvo a lo de antes, dejar que te asesoren, escucha a la gente, escucha activamente a la gente y déjales que tengan voz y voto. Aunque tú tienes la última palabra en tu obra, porque es tu obra, tú tienes la última palabra, joder, escucha a la gente, entiende sus motivos, te van a aportar. Si son buenos profesionales, si has hecho todos estos pasos que te digo, vas a haber encontrado un buen profesional que te va a hacer de tu libro un libro mejor. Me encanta cómo lo defines y además se le parece a cómo preparar la negociación, ¿no? ¿Qué estamos negociando? ¿En qué estamos trabajando? ¿A quién me dirijo? ¿Cuál es el beneficio? Me gusta. Yo me imaginaba la negociación y me la sigo imaginando. Ahora, de tu mano es más sencillo para mí, ¿no? Pero negociación es un concepto amplísimo, ¿no? Es enorme. Cómo a la hora de escribir y a la hora de ser conciso, dices, hablamos de ir al grano, cómo has acotado una materia tan grande como la negociación para escribir el libro. ¿Qué criterio has aplicado para acotar un campo tan grande y cómo has decidido, cómo has preparado, pues eso, qué está dentro del libro y qué dejas fuera, siendo algo tan grande? Tiene muchísimo sentido la pregunta, porque yo al final vendo el libro como un método completo y holístico sobre la negociación, tal. Entonces, efectivamente, uno de los temas que he tenido que ver es, oye, ¿qué meto y qué no? El proceso de preparación para escribir el libro, esto lo tienes que cubrir. Y en mi opinión, había 3 tipos de contenido. Si tú quieres escribir un libro de negociación, es aplicable a otro libro técnico, ¿no? Otro manual en otro campo, en otra disciplina, ¿no? Haces una labor de investigación y tienes que incorporar en tu manual lo que dicen los gurús más reconocidos sobre en este caso, la negociación, ¿no? Y he ido a investigar, pues, lo de Fisher, Uri, Malhotra, es decir, las voces más reconocidas sobre esta materia, porque tienes que encontrar los puntos en común, es decir, oye, tienes que irte a los gurús e intenta buscar los puntos en común, porque eso es un poco la conciencia colectiva de lo que es la esencia de la negociación, ¿no? Eso tiene que estar. Pero, ¿qué ocurre? Por más que haya cosas que lo haya dicho un gurú, las cosas tienen un contexto y son válidas en unas condiciones de contorno, en un contexto determinado. Hay cosas que si las sacas de contexto, pues no tienen sentido. Entonces, si hay un libro, por ejemplo, libros de negociación que se han escrito en los años 80, cuando se habla de comunicación en esos libros, lógicamente, eso ya no es aplicable, la parte de comunicación, o es parcialmente aplicable. Hay que actualizarlo. No es lo mismo después del desarrollo de las redes sociales, de Internet y tal, que eso no existía en los años 80, obviamente. Hay una parte de ese contenido que dicen los gurús que por más que sea el gurú más chapó de la historia, sí, pero tiene su momento y hay cosas que hay que actualizar. Entonces, yo lo que he intentado es determinadas cuestiones de esta conciencia colectiva y de lo que dicen las voces más reconocidas, actualizarlo a esta época, porque hay cuestiones que tocaba actualizar. Y luego la tercera parte es lo que tú tienes que aportar. Tú tienes que decir algo también nuevo, ¿no? Y yo, como te digo, yo he hecho cursos de negociación. Antes me has hecho una presentación magnífica, agradecido por una presentación magnífica. Como te digo, he hecho muchos cursos, muchas historias y yo he estado 20 años trabajando en el mundo empresarial, he sido director de compra por muchos años y he tenido la suerte, porque para mí ha sido una suerte, de poder estar negociando con gente en China, en Rusia, en Turquía, en Argelia, en gente de muchos países distintos, ¿no? Y visitándolos allí. Y esto al final te abre un poquito las miras, ¿no? Porque te decía antes que negocian las personas y tienes que entender las culturas, tienes que entender las personas, porque cada uno hace las cosas de una manera. Y eso es lo que también intento transmitir en el libro, a través de mis microhistorias estas, de los relatillos estos que introducimos. Intento mis experiencias sublimarlas de alguna forma y aportarlas relacionándolas con los contenidos teóricos además, ¿no? Y es un poquito el aporte que es, como te digo, de las 3 patas, ¿no? Lo que dicen los gurús, actualiza lo que dicen los gurús porque hay cosas que toca actualizar y otras haz tus aportes, oye, humildemente y honestamente, pero aporta tu granito de arena, que algo después de tanto, muy malo, por muy malo que sea algo, habré aprendido en 20 años y lo podré contar, ¿no? Pero que, aparte de esto, como te digo, estos son los bloques, pero hay que dejarse llevar. Antes te decía, déjate llevar. Es decir, lo que no vas a escribir es el Quijote, porque más en un primer libro. Pero déjate llevar un poquito
Y vuelvo al tema de contar con buenos profesionales. Déjate llevar un poquito, que luego si tienes un buen corrector de textos, un buen corrector editorial, se hace una buena revisión editorial del libro, ese profesional te va a asesorar y te va a decir, tío, aquí se te ha ido, corta un poquito aquí, porque esto se puede cortar, lo mismo se puede contar en menos y lo haces un poquito a menos, pero también seguramente te va a ayudar a detectar cosas que tienes que desarrollar un poco más, porque a lo mejor tú lo entiendes muy bien con lo que has contado, pero dicen... Sí, a mí me gusta mucho la expresión de, y más cuando es un libro, bueno, en general me gusta para la literatura, pero cuando además es un libro de no ficción, me encanta la sensación de trabajar como cerbatanas, ¿no? Como deja la idea porque el lector tiene capacidad de sobra, si hemos hecho bien el trabajo, de reposarla, de dejar penetrarse por la idea y tiene que ser efectiva, tiene que ir como una flecha, ¿no? En términos de escritura, quizá ya lo hemos visto un poco, ¿no? ¿Cómo has distinguido tu libro? ¿Cómo has diferenciado el tuyo entre otros que ya había? Bueno, yo he intentado ser lo más personal que me ha salido. Yo he estado en muchos cursos de negociación, muchos seminarios, y en todos se habla de comunicación porque es inherente, ¿no? La comunicación y la negociación van de la mano, pero en esos cursos no sé, a mí se me quedaban ganas de que hablara más de comunicación no verbal. O sea, se hablaba de comunicación verbal, de comunicación escrita, o sea, tiene todo el sentido. Además, estamos hablando de un proceso de creación literaria, no podemos decir que no es importante la comunicación escrita, lo es, obviamente, pero creo que es muy importante, sobre todo en el ámbito de la negociación, interpretar y conocer las señales y mensajes que transmitimos a través de nuestros movimientos, ¿no? Porque eso los utilizamos, estos movimientos, muchas veces para reforzar el mensaje, pero también inconscientemente puede contradecir el mensaje, ¿no? Porque muchos de estos gestos vienen gobernados por el cerebro límbico, son automáticos, autónomos, ¿no? No lo sabemos, es que van en automático, hay dos sistemas cerebrales, ¿no? Se habla un poquito de ello en el libro. Entonces, claro, esos esos gestos reflejan de una manera mucho más sincera qué pensamos y cómo nos sentimos, ¿no? Las palabras son más embusteras. Entonces, si nos guiamos solamente por las palabras, somos más susceptibles de engaño. Y esto lo hilo con al principio del podcast, ¿no? Que estábamos hablando de la posverdad, ¿no? Los políticos nos mienten. Esto ha pasado, es que los políticos nos han mentido siempre en la historia. Ahora quizás nos estemos dando más cuenta porque ya es un disparate, ya es que no dicen una verdad. Está claro que todos hemos visto además debates electorales, ¿no? Y ahí, y el que no lo sepa, que yo creo que todo el mundo lo sabe, las palabras que sueltan cada uno de ellos por la boca están medidas al milímetro. ¿Por qué? Porque hay un equipo detrás impresionante que se ha estado midiendo y desarrollando el mensaje que tienen que decir, pero al milímetro, como digo, ¿no? ¿Qué ocurre? El nerviosismo, la duda, el desconcierto si al tipo le hacen una pregunta que no se esperaba o le dan una respuesta que no es la que le pretendía, ¿no? Eso hace que se provoquen gestos inconscientes que si lo sabemos interpretar, pues nos dicen si lo que esta persona nos está contando merece o no, y nunca mejor dicho esto, lo de nuestro voto de confianza. O sea, si somos capaces de leer estos gestos, pues oye, es más complicado que nos engañen porque los gestos son mucho más sinceros que no las palabras. Los gestos algunos gestos mienten, las sonrisas sí pueden ser fingidas, sí pueden ser embusteras también, pero también en el libro se dan algunos consejos, ¿no? Para distinguir una sonrisa fingida de una que no lo es. Y como te digo, esto es muy bueno en negociación, pero que si aprendes un poco de comunicación no verbal, te digo que te va a ir mucho mejor en la vida. Además, a mí me encanta, bueno, te diferencias con esto, hablando de no verbal, me encanta porque si esto fuera literatura, si hablásemos solo de literatura, estaríamos hablando del texto, que es lo verbalmente expresado, y el subtexto, que es lo que se está sobreentendiendo, lo que dice la escena, lo que dice el espacio, lo que dice el cuerpo, ¿no? Tú también hablas de los espacios en el libro de Sí. no negociación, porque efectivamente todo lo que está sucediendo, aparte de lo explícito, tiene un poder comunicativo y dominarlo es diferencial. Dominar el lenguaje no verbal, el de la escena, el del espacio y el resto de elementos que no son las explícitas es un elemento diferencial. Y para escritores de no ficción, quien no vaya a dominar o no tenga en cuenta la ambigüedad en el cuerpo o esta clase de cosas, va a ser un big fail enorme. Es algo que en trabajo de revisión se ve muchísimo. Que nos Es que hay ceñimos que a las ser palabras, además trabajamos. teatral. La vida gana mucho, se vuelve mucho más Mm, divertida si somos más teatreros un poquito, ¿no? mm, Porque la vida es puro teatro. Esto lo era Shakespeare, que lo decía, ¿no? sí, Es verdad, ¿no? Y hay que interpretar los gestos claro. porque se dicen muchísimo, dicen muchísimo.
En teatro se trabaja muy bien esta ambigüedad, ¿no? Entre lo que dice el personaje y lo que está expresando el cuerpo y si eso incurre en una contradicción. Es el espectador y el lector tiene mucha más información de lo no verbal que de lo verbal. Por eso es Mm, una riqueza en la vida, como dices, manejar el lenguaje de lo no verbal, pero también en negociación, el conocer no solo lo que te están diciendo, sino lo que está el oculto, lo que trasfondo, está leer entre pasando por líneas, ¿no? debajo. Claro, Mm. estás trabajando dos niveles al final. Bueno, hemos visto que dejabas dentro, que dejabas fuera. ¿Cómo diferenciar tu libro? Lo has hecho con el lenguaje no verbal. Yo creo que otro elemento diferenciador es tu voz narrativa. Antes hablabas de la importancia de elegirla y yo creo que de tu libro se nota tu personalidad. Yo creo que eso es una riqueza del libro, ¿no? Una pregunta que yo me hacía es, cuando escribimos no ficción, para mí es esencial que lo que decimos sea solvente, ¿no? Porque a veces pecamos de este exceso de ego, de yo sé mucho porque mi trayectoria, mi yo. Vale, fenomenal. Pero tu argumento tiene que ser solvente. Entonces, ¿cómo hacemos cuando estamos escribiendo o cómo has hecho tú en tu caso escribiendo de no ficción? Ya has comentado un poco, ¿no? Fundamentar en gurús, pero ¿cómo has hecho para fundamentar tus tesis? Que haya una justificación teórica de lo que propones y en tu caso esto está muy enriquecido con bibliografía, etcétera. Cuéntanos cuál es el consejo o qué le Sí. dirías a escritores de no ficción para que sus tesis sean solventes, sus libros tengan solvencia teórica también. Yo, bueno, se lo diría a los escritores de no ficción, pero a los de ficción también, porque al final las historias ocurren dentro de un contexto y hay que documentar este contexto, ¿no? Porque si no pierdes fuerza. Toda tu historia, si está, todas las historias ocurren en un contexto histórico. Por suerte y por desgracia tenemos una herramienta que es Internet, hoy por hoy, ¿no? Y digo por suerte y por desgracia porque tenemos muchísima información disponible, pero el problema está en contrastar que esas fuentes son fidedignas y que lo que se nos está diciendo es cierto, ¿vale? Entonces, que vas a tener que buscar en Internet, esto es un hecho, y el que no lo haga, Dios mío, que lo haga, que se está quedando atrás, porque nos van a pasar, que no lo haga, por favor. ¿Qué ocurre? Hostia, pues buscadores, pues búscalo en Google, búscalo en Bing, búscalo en ChatGPT y busca lo mismo en distintos buscadores, ¿vale? Y la información porque como te digo, cada buscador es parcial, lo que los muestran los distintos buscadores te vas a dar cuenta que no es lo mismo. Ahora, la información que encuentres, ponla en contexto. ¿Tiene sentido esta noticia que me ha llegado? ¿Esto tiene sentido que sea verdad? Porque hay cosas que no tienen sentido. Entonces eso ya te tiene que poner una alarma, ¿vale? Y luego, tienes que contrastar que si esa noticia está en distintas fuentes. Oye, si una noticia no la publica solamente un tipo, la publican 5 tipos, pues tiene más posibilidad de que sea cierta. Pero además tienes que evaluar si esas fuentes son confiables o no. ¿Quién es este tipo? ¿Qué hace? ¿Qué hay detrás de esta persona que pueda llevarlo a intencionadamente publicar en Internet información que sea incierta? En el libro hablo del tema, ¿no? Porque digo que hay que ser muy crítico con la información que se necesita para negociar. Analízala, sé crítico, no te creas todo. Y doy algunos consejos en el libro de cómo filtrar esta información. Pero que al final se trata de, como te digo, insisto, ser crítico y no creerte todo. No incluyamos en nuestros libros porque es un trabajo, joder, lo que cuesta escribir un libro y por un detallito o sea, metes una gamba, metes una pata, y todos somos susceptibles de hacerlo porque hay información, coño, tú no estás delante del tipo que lo ha dicho, no, la fuente no es la persona que lo ha dicho, tú vas a través de intermediarios, llegamos a la información a través de intermediarios. Pues nada, dos recomendaciones y cerramos. Un libro de ficción o de no ficción, que me encanta decirlo así, que te haya volado la peluca, que hayas dicho, o sea, este libro me ha volado la peluca. Y una aplicación o herramienta que sea muy práctica. Me encanta cuando me dan consejos de aplicaciones que sirven un montón. Voy a elegir libros, voy a elegir varios, pero además en contextos, ¿no? En la infancia, ¿no? En la Venga. infancia, pues Fray Perico y su borrico, no me digas que tú no te lo has leído. Que Sí, sí, eso, sí, y también, sí, me en mi encanta. infancia, y recuerdo, mi abuela me llevó una vez a una feria del libro con 8 o 9 años, creo, y me compró el Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne. Luego, en la adolescencia y demás, pues te diría Tolkien, ¿no? El Señor de los Anillos, Silmarillion, Los Hobbits, esto me lo leí, me lo releí. Y luego ya de mayorcito con más canas, el mono desnudo de Desmond Morris, que hace una analogía de que el ser humano viene de los homínidos, de los monos, y hace algunas comparaciones que te hacen pensar, ¿no? Me lo recomiendo bastante. Y luego hay un libro que, siendo yo ingeniero,
se llama La Meta, de Eli Goldratt. Es un libro que habla del apasionante mundo de la gestión de cuellos de botellas en la, en la industria, pero mola mucho porque lo hacen en forma de novela. O sea, transmite un mensaje técnico y el tío se lo monta con una novela y funciona muy, muy bien. Es un libro muy, muy reconocido, muy, muy famoso en el ámbito de la organización industrial. Se llama La Meta. Y esos son como los libros que más me han volado la peluca, como tú Sí, comentas. Y luego aplicaciones, no te voy a decir ni el ChatGPT, ni te voy a decir, vaya. te voy a decir Wallapop. Y bueno, Wallapop, Vinted, todas las aplicaciones que han salido, que yo creo que además les están yendo muy, muy, muy bien. Vale, pues un millón de gracias por tu tiempo, Miguel Ángel. ¿Dónde te Un placer. encontramos? O sea, ¿dónde te encuentra la gente? ¿Dónde te encuentran a ti y a tu libro? miguelangelarena.com, allí está, bueno, allí hablo de mi libro, hablo de mis cursos y hablo de mi historia, tengo mi blog, allí pueden encontrar un enlace para comprar el libro. Y en Amazon Ads, que estoy ahí intentando promocionarlo, pero bueno, para ti, para Sí. mí, se pone en Amazon y ahí sale el libro. Y luego, donde estoy más activo es en LinkedIn, ¿no? Ahí también estoy publicando Mm. artículos donde hablo de contenido de actualidad y los relaciono con temas de negociación, con temas de sostenibilidad. Hablo también algo de tecnología. Como digo, en LinkedIn, si me quieren encontrar, ese también es buen sitio.